¿El crecimiento económico garantiza por sí mismo una disminución de la desigualdad, Raimundo? No, no, ese era un paradigma que se creía hace 30, 40 años y todavía algunos lo creen. Nos dicen que debemos de crecer primero y luego va a venir la reducción de la desigualdad, y lo que muestro en el libro es que pues ese paradigma es incorrecto. Lo que tenemos que hacer es ver cómo redistribuimos, cómo hacemos que el crecimiento sea equitativo, con ganancias para todos. Esta creencia de que primero el crecimiento y luego combatimos la desigualdad es equivocada. De hecho, la desigualdad es un obstáculo para que podamos crecer y desarrollarnos de forma equitativa. Entonces, ojalá que ese paradigma, como dijiste hace un momento, se entierre y empecemos a hacer las cosas bien. El libro me aporta mucho, no lo he terminado de leer, por supuesto, pero me queda muy claro que la pobreza endémica que sufren estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, tiene que ser consentida. O sea, hubo gobernantes en el estado y en la federación que les valió madre, perdóneme usted que explique así, que les valió madre. O sea, no es posible que hayan sabido o hayan visto la pobreza en esas entidades y no hayan hecho nada efectivo para revertirla. No lo puedo entender. ¿Coincides tú que puede ser considerado como una calamidad consentida, administrada por los gobiernos federales y estatales? Totalmente, consentida en términos de políticas públicas y también, como lo dijiste hace un momento, por nosotros como sociedad que hemos permitido que las cosas se mantengan por pues, más de 130 años, básicamente. Entonces, no es posible que ciertas regiones, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, no hayan podido alcanzar a las entidades del norte en 130 años. O sea, nunca han podido crecer económicamente más rápidamente para alcanzar al resto del país. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer lo que se necesita, ¿no? Y pues lo que se requiere es pues una provisión de servicios públicos que sea igualitaria para todos, es decir, que no haya diferencia en la provisión de la Ciudad de México a Chiapas. Y eso no lo hemos podido lograr en la historia reciente. Mira, a ver, por ejemplo, tomo los datos que tú explicas en este libro. Campeche, en 39 años, de 1980 a 2019, un crecimiento promedio anual de menos 2.3. Campeche, Campeche, pudimos haber pavimentado Paseo de la Reforma con monedas de oro, nada más en el canto, así, de veras, con todo lo que Campeche nos ha dado de riqueza. Menos 3% de 1990 al 2019 y menos 4.7% del 2000 al 2019. O sea, crecimientos negativos, negativos, promedio. Campeche, o sea, tú dijeras Tlaxcala, que no tiene más que tierra árida quizá, pero Campeche es riquísimo. Tabasco, Tabasco, menos 8, 0.8, menos 0.6 y menos 1.0, ¿eh? Y es un Edén. ¿Qué huele? Sí, O sea, mucho tiene que ver con la producción petrolera, cómo ha ido en declive en los últimos años, pero también, o sea, ves Chiapas, que no depende fuertemente de producción petrolera, y también tenemos un declive. Entonces, sí pareciera que hay algo endémico en cómo invertimos en el sur del país para que no pueda crecer. Y esto es importante porque uno pensaría que después del movimiento zapatista, simplemente por un asunto duro de seguridad nacional, vamos a hacer que crezca el sur del claro, país, pero eso no sucedió tampoco. Si vemos las cifras de Chiapas después del 94, tampoco tienen cifras positivas. fíjate, no pretendo de ninguna manera polemizar contigo, pero bueno, en las épocas de bonanza donde el petróleo estaba a $130 el barril, que Ujú. sabíamos que no costaba 130, que no valía 130, costaba 130, pero no valía, reservas y generas infraestructura para que no dependan del petróleo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, hay algo endémico y sistémico que no estamos haciendo bien.
y que necesitamos cuestionarnos qué hacer. Y bueno, lo que propone el libro es una serie de medidas para ir pensando en cómo reducir estas desigualdades estructurales. Oye, tú marcas y acertadamente y nos abres los ojos de varias desigualdades, ¿no? Porque uno se centra en la económica y no, hay muchas otras. Entre ellas, por ejemplo, me sorprendió mucho entre gordos y no gordos. Sí, 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 totalmente. Uno pensaría que, porque cuando nos dicen, no, 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 el mercado por sí solo va a tener resultados idóneos, ¿no? Y claro que puede ser eso si no hay fallas de mercado. Una falla es discriminación. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí con colegas, con tus colegas? Por ejemplo, creamos CVs ficticios. Es decir, el CV era igual, solo cambiábamos la fotografía que venía en el CV y los enviamos, estos CVs, a vacantes laborales que venían publicadas en Internet. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Pues bueno, si no hay discriminación y las empresas solo se preocupan por la productividad que viene en el CV, es tu experiencia, Sí. dónde estudiaste, etcétera, pues solo va a importar eso y no va a importar la fotografía. ¿Y qué fue lo que nos dimos cuenta? Que la fotografía era la misma persona, pero una era manipulada para que se viera más con sobrepeso y obesidad. ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta? La mujer que tiene sobrepeso o obesidad es llamada mucho menos que la mujer más esbelta. Luego, cuando vemos esto en los datos, hay muy pocos datos donde tenemos información de los ingresos de las personas y su peso. Cuando relacionamos estas dos, mujeres mucho más castigadas en el mercado laboral en términos de salarios y, como les acabo de decir, en términos de a quién llaman para una entrevista. Entonces, sí hay discriminación en el mercado laboral y pues esto impide y esto nos afecta a todos. Esto es muy importante decirlo porque la gente puede decir, bueno, pero pues solo afecta a esas personas. No, nos afecta a todos porque esa persona puede ser mucho más productiva que otra y todos nos estamos perjudicando al no recibir esa productividad. A ver, esa es una pregunta importante, me parece. ¿Las desigualdades de mantenerse pueden poner en riesgo el pacto federal? Sí, totalmente. Es lo que argumento en el libro y discuto en el libro. Si no hemos podido cerrar estas brechas en 130 años y lo que muestro en el libro es que en los últimos 40, de hecho, se podría pensar que se ha acelerado Sí. estas diferencias. Y entonces, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Y a lo mejor ahorita no hay un riesgo grave, pero pensemos en 50 años. Si en 50 años pasa lo mismo que pasó en los últimos 40 años, pues las brechas van a ser el doble. Imagínate si las brechas son el doble o el triple, pues ya hace muy difícil que nos pongamos de acuerdo como país qué políticas públicas queremos, cómo recaudar. Y entonces, si no nos ponemos de acuerdo en qué políticas públicas queremos, cómo queremos recaudar, pues es muy fácil en ese momento decir, pues sabes qué, tú organízatelas tú solo y yo me las organizo yo solo. Y entonces, ¿No? ese es el Sí. riesgo que tenemos. ¿No? El decirle no, pues nos quedamos como independientes y hay los pobres que se las arreglen, Exacto, exacto. Ese es el riesgo que vamos a tener de y que cada vez fracture va a ser más marcado. definitivamente, o sea, sí, de que diga el norte, diga, no, yo ya no quiero a los de abajo, porque hoy tengo que andar cargando con sus ineficiencias, ¿no? Pues la gente va a decir, lo va a pensar, lo va a ver de esa manera, ¿no? Por los flojos esos que no se paran temprano. Claro, o sea, siempre ha habido estas discusiones de cuánto nos toca y cuánto recaudar, pero en mi opinión y lo que yo he visto y conforme he crecido, las discusiones son mayores el día de hoy. Y estas discusiones simplemente van a crecer más tarde si las diferencias siguen creciendo, Ahora, efectivamente. otra pregunta que me parece relevante, y eso que no he terminado el libro, me falta mucho todavía. A ver, si hacemos el tema del crecimiento, bajamos del escritorio el tema del crecimiento como paradigma fundamental de la economía mexicana, de México, ¿sí? Y subes el combatir las desigualdades. ¿Se puede hacer que el eje de la política económica sea el combate y la erradicación de las desigualdades más que el crecimiento económico? O sea, lo vas a ver como consecuencia. Si tienes éxito en el combate a las desigualdades, vas a tener crecimiento.
Así es, O sea, eso es, eso se puede hacer en lugar de decir, vamos a crecer 5%. sí, Vamos a decir, vamos totalmente, a terminar con estas desigualdades. así Un es. México menos desigual. Y eso te va a dar como resultado crecimiento. Así es, totalmente de acuerdo. Eso es precisamente lo que argumento en el libro, que, o sea, combatamos las desigualdades que tenemos en nuestro país y el crecimiento se va a dar. No debe ser la lógica al revés. O sea, si tenemos mejor provisión pública, si nuestras escuelas son mejores, si más niños y niñas van a las escuelas y aprenden más, si están mejores cuidados en los hospitales, si las personas se pueden transportar de forma más segura y más eficiente, si estamos más seguros en las calles, pues hombre, por supuesto que va a haber más crecimiento, pero esa es la discusión que tenemos que tener, no decir, vamos a crecer 5% por arte de magia, no, pues hay que poner los insumos y los insumos son, pues son escuelas, son hospitales, son transportación, seguridad, es combate a la discriminación, es fomentar la inclusión en el mercado laboral. Entonces, todo eso es activo, un rol del Estado. Y entonces, por supuesto, que alguien que llegue y que diga, voy a combatir las desigualdades y estas desigualdades las vamos a eliminar en este sexenio, creo que sería fantástico y es algo muy positivo y que ayudaría, por supuesto, a que el crecimiento fuera mucho más incluyente y que sí tuviéramos crecimiento. Eh, Tendremos que platicar más en otra ocasión. Sé que nos acompañarás, pero déjame decirte una cosa. ¿Este gobierno ha hecho algo para eh, atender estructuralmente el problema? Sí, es una muy buena pregunta y me la hacen siempre con este libro. Debo decir, bueno, dos cosas. Voy a contestar tu pregunta, pero antes nada más déjame decir brevemente que el libro no es político como lo estás leyendo. Es un libro que traspasa corrientes políticas e ideológicas Sí. de que no hemos hecho nada. Bueno, pero ahí ya después de haber dicho eso, pues nos falta mucho para combatir las desigualdades estructurales, ¿no? Que en unas partes hablo en el libro, por ejemplo, de salario mínimo y creo que actualmente se están haciendo bien las cosas en salario mínimo, Sí. pero hay que seguir checando que no tenga consecuencias negativas, pero en estos otros aspectos que acabo de mencionar de escuelas, de hospitales, clínicas de salud, de seguridad, de transportación, tenemos que tener unas políticas públicas multidimensionales que abarquen todos estos temas y no lo hemos logrado ni a nivel federal ni a nivel local. Entonces, sí tenemos que presionar más como sociedad y también que los hacedores de política pública se den cuenta que pues, tenemos que hacer todo esto para combatir las desigualdades estructurales que tenemos. Bueno, te buscaremos, como equipo te buscaremos para seguir con estos temas que a mí me parecen fundamentales. Yo lo compré, ¿no? En Amazon, que me salió en 200 y tantos, como tú me dices. Encontré también libros de 400 y tantos, no sé quién se Bueno. puso vivo ahí. Y en Kindle lo compré, ya habiendo comprado la edición impresa, lo compré en Kindle porque estaba en 150 y tantos pesos. Entonces yo dije, no, pues ¿no? Un día pierdo esto, o se lo doy a Raimundo para que me lo dedique, y quién sabe si me lo regrese. Entonces, entonces dije, no, me compro el Kindle, ¿no? Que lo único que tiene malo el Kindle es que no lo puede dedicar. Pero yo sí lo recomiendo, como mexicano lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo porque tenemos que ser conscientes del problema de desigualdad que hay en el país en varias arenas, y si no las combatimos, yo no sé cómo puede un mandatario ir a las zonas más pobres de este país y dormir tranquilo. Yo lo he hecho como periodista y te rompe el corazón ver cómo muchos mexicanos siguen viviendo como si estuviéramos en el siglo pasado, principios del siglo pasado. Es increíble que veamos esos marcos de pobreza y podamos estar tranquilos, pues no han hecho nada acá, ¿no? Qué poca madre que teniendo la capacidad de cambiar las cosas en el país no hace nada para que suceda. No, No, de acuerdo. No, no, muchas gracias por la invitación y como dijiste, ya está a la venta, está en Amazon, está en las principales librerías, editado por Grano de Sal y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Estaré en la Feria del Libro de Guadalajara el viernes para los que anden por ahí, y seguiremos discutiendo estos temas. Y con encantado de mucho gusto. poder regresar contigo en algún momento. Claro que sí, ahí está, este es un espacio abierto donde hablamos mucho de esos temas, afortunadamente. Muchas gracias, Raimundo, un abrazo, muchas Excelente, felicidades. gracias.